Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición este ramo, para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, a llegar a Betfagé junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí al frente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un asno, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, acompañamos a Jesús que entra triunfalmente en Jerusalén. Levantemos nuestras ramas pidiendo esta paz, esta serenidad en el ingreso triunfal en Jerusalén. Avancemos en paz. Al comienzo de esta celebración vamos a poner sobre el altar las intenciones de esta Santa Misa. Queremos encomendar al Señor toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra paz. Pidamos por los difuntos
del COVID-19, pidamos también por la salud de nuestras familias. De manera especial, pidamos por la salud de la familia López Galarza, Fernando Villasís, Francisco Rodríguez, José Bolaños, Ramón Cabrera, Maribel Endara y Jorge Cabrera, Jimmy Simón, Carlos Plaza, Jaime, Cadme y familia, familias Ruiz Jiménez, Núquez Jiménez, Jiménez Astudillo y Jiménez Fijó, Patricia Stark, Luis Avellán, Padre Roberto Aguirre, Eduardo Peña. Hay también una acción de gracias por el cumpleaños de Mónica Montgomery. Y recordamos también los difuntos, de manera especial por el alma de Gladys Pacuar Montalvo, Danilo Franco Carvajal, Luis Eduardo Cunto, Alfredo Iglesias, Luis Miguel Jiménez, Roberto Vázquez Merizalde, Manuela Yepes de Florencia, Gladys Pesantes, Fernando Antonio Velázquez García y Andrés Fernando Jordán Vélez. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte, pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, eso me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberá más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite,
iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañando de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales debe suceder así? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿Soy acaso un ladrón para que salgan a arrastrarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió:
tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo, llamado del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía quién lo había entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre
sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días los vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: ¿Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber, pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo:
a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, después de haber pasado el desierto de las tentaciones, después de haber subido al monte de la transfiguración, después de habernos acercado al pozo de Sícar en compañía de la samaritana, después de haber gustado la luz de Jesús en compañía del ciego de nacimiento y el don de la vida nueva con Lázaro y sus hermanas, ahora hemos llegado a la puerta de la Semana Santa con el ingreso triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Quién sabe cuántas expectativas se anidan en el corazón de los discípulos? ¿Y cuáles sueños de gloria y de poder albergan en la fantasía de los 12? Saben que Jesús es el Mesías, han contemplado muchas veces su realeza, sin embargo no logran entender que ésta se revelará en una forma inaudita y subversiva. Es verdad, Jesús es rey, sin embargo es un rey particular, un rey que cambia la lógica del poder. Su ingreso en Jerusalén es sobre un burrito y además prestado. Es un rey que, entre la traición de Judas y el renegamiento de Pedro, ofrece todo sí mismo en el pan partido para la vida del mundo y en el cáliz de la nueva y eterna alianza. Es un rey que despoja sus vestiduras, coge un delantal y entre la sombra de los presentes se pone de rodilla y empieza a lavarles los pies a los discípulos, a todos, incluyendo el traidor, incluyendo a Pedro, que lo renegará. Es un rey frágil, indefenso como cada hombre. Es un rey solo, abandonado por sus amigos en el momento más crucial de la vida. Es un rey que tiene como trono una cruz y como corona una corona de espinas. Es un rey que necesita de un letrero para ser reconocido. Este es el rey de los judíos. Hemos escuchado como el evangelista Mateo anticipa en el evento de la cruz la potencia de la resurrección, la explosión de la vida nueva. Así como Marcos, también Mateo recuerda que los soldados paganos reconocen que el crucificado es el Hijo de Dios. El velo cae, Dios no es más inalcanzable o escondido. Dios está ahí, colgado en la cruz, y los paganos lo reconocen. No los discípulos, ni la muchedumbre de sus secuaces, ni siquiera las mujeres, sino un centurión y aquellos que con él hacían guardia a la cruz, reconocen en Jesús crucificado el Hijo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, entramos en esta Semana Grande con la mirada vuelta hacia el crucificado. Dejémonos conducir por el ritmo de la liturgia para contemplar la pasión de Jesús y llegar preparados para acoger el anuncio de Pascua. Con la celebración del Domingo de Ramos, damos inicio a la Semana Santa, abriendo el camino hacia el triduo pascual, hacia aquellos ritos que contienen el fuego que verdaderamente calienta nuestro corazón.
y nos infunde esperanza, valor. La semana que empieza con el Domingo de Ramos se llama justamente Santa porque en ella no solamente recordamos, sino que celebramos los grandes misterios de nuestra redención. Es verdaderamente increíble lo que Jesús ha vivido para cada uno de nosotros. No existe amor más grande. Dios ha cargado sobre sus hombros nuestras culpas, un acto de amor divino sobre el cual tendríamos que meditar para llegar a agradecer infinitamente y en cada instante de nuestra existencia a este Dios que se inmola. Con su pasión, muerte y resurrección, Jesús, el Hijo de Dios, nos ha hecho nuevamente criaturas capaces de paraíso si acogemos y vivimos su vida en nosotros. Este día, Domingo de Ramos, está caracterizado por una rama de olivo, signo de la paz que el mismo sacrificio de Cristo nos ha ganado. Una rama bendecida y que nos acompaña todo el año, recordándonos que Cristo es nuestra paz. Es Él que apacigua nuestro corazón. Un signo excelente que, sin embargo, tiene que ser renovado cada semana en cada Eucaristía. Y permíteme 2 palabras más en relación al Evangelio que acabamos de proclamar. El paso que nos acompaña hoy gira alrededor de 2 cosas que están relacionadas a la vida de cada uno de nosotros: el amor y el dolor. El idioma universal del hombre. Nuestra vida se mueve entre el amor y el dolor, y esto lo estamos entendiendo y experimentando muy bien en esta temporada que nos acompaña de pandemia. Lo ha entendido por primero sobre el Calvario un extranjero, no un discípulo. Hemos escuchado como el centurión pagano, viendo, exclama verdaderamente: este era el Hijo de Dios. El soldado reconoce a Jesús como el Hijo de Dios mientras está crucificado en el patíbulo sobre el trono de la infamia. Morir por amor es cosa de Dios. Queridos hermanos y hermanas, para estar conmigo, para estar con cada uno de nosotros, Dios subió al leño de la cruz. Y eso para que yo pueda ser con Él y como Él. Estar en la cruz es lo que Dios, en su infinito amor, debe al hombre que está en la cruz. Dios entra en la muerte para librarnos de la muerte y acompañarnos en su reino. La cruz es el abismo donde Dios se hace amante. Increíble nuestro Dios. Para Él no fue suficiente lavarnos los pies. No fue suficiente hacerse pan partido para la vida del mundo en la Eucaristía. Además de todo eso, se hizo clavar en la cruz para abrazarme con su infinito amor y enseñarme a asumir y a ofrecer el dolor. Queridos hermanos y hermanas, miremos al crucificado. Con los brazos abiertos en señal de abrazo, Él me dice, lo grita a cada uno de nosotros: te amo, eres precioso a mis ojos, para ti sufro y muero. Queridos hermanos y hermanas, el relato evangélico nos recuerda otra cosa importante. Nos recuerda que allá estaban muchas mujeres que observaban desde lejos el pequeño rebaño que representa la Iglesia. La Iglesia nace desde la contemplación del rostro del crucificado. La Iglesia nace con aquellas mujeres que tienen hacia Jesús la misma mirada de amor y de dolor que Dios tiene hacia el mundo. Las primeras piedras vivas son las mujeres. Queridos hermanos y hermanas, para hacernos iglesia, tenemos también nosotros
pararnos con estas mujeres delante de las infinitas cruces del mundo, donde Cristo también hoy sigue crucificado en los hermanos. Pensemos en las víctimas de esta pandemia que nos atormenta. Cristo está ahí. Por lo tanto, con María Santísima y las mujeres, sintamos la pasión del Hijo del Hombre. Seamos de aquellos como el Cireneo que llevan conforto, que llevan esperanza, pan, humanidad y vida, con la revolución de la ternura, como nos recuerda el Papa Francisco. Pidamos a Dios la gracia de vivir el dolor y el sufrimiento en el marco de la fe. Eso es vivir la Pascua que se aproxima. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, renovemos nuestra fe en este Dios que para nosotros se ha inmolado, se ha sacrificado. Y digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora abramos nuestro corazón a la infinita misericordia del Padre, presentándole nuestras humildes peticiones. Después de cada invocación contestamos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los que no conocen a Jesús, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por todos los que sufren, que identificados con la cruz de Jesús puedan también gozar de la alegría de la resurrección, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por todos nosotros reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor, oremos. Padre bueno, escúchanos. Encomendamos al Señor también a todos los difuntos, de manera especial Gladys Paucar Montalvo, Danilo Franco Carvajal, Luis Eduardo Cunto, Alfredo Iglesias, Luis Miguel Jiménez, Roberto Vázquez Merizalde, Manuela Yepes de Florencia, Gladys Pesantes, Fernando Antonio Velázquez García, Andrés Fernando Jordán Vélez. Que el Señor les conceda el descanso y la paz eterna. Oremos al Señor. Y pidamos por la salud de todos los enfermos. Pidamos por aquellos que han sido golpeados duramente por esta pandemia. Pidamos por la salud de la familia López Galarza, Fernando Villasís, Francisco Rodríguez, José Bolaños, Ramón Cabrera, Maribel Endara y Jorge Cabrera, Jimmy Simón, Carlos Plaza, Jaime Cadme y familia, familias Ruiz Jiménez, Núquez Jiménez, Jiménez Astudillo y Jiménez Feijó, Patricia Stark, Luis Avellán, el padre Roberto Aguirre, Eduardo Peña. Oremos al Señor y pidamos bendiciones y gracias especiales para la cumpleañera Mónica Montgomery. Oremos al Señor. Oh Padre, todo eso
y lo que tenemos en nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y ser condenado injustamente por los impíos. De esta forma, con su muerte, lavó nuestros pecados y con su resurrección nos abrió el camino de tu reino. Por eso, nosotros con todos los ángeles te alabamos aclamando llenos de alegría. Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, sus obispos auxiliares, Giovanni, Iván, Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Gladys Paucar Montalvo, Danilo Franco Carvajal, Luis Eduardo Cunto, Alfredo Iglesias, Luis Miguel Jiménez, Roberto Vázquez Merizalde, Manuela Yepes de Florencia, Gladys Pesantes, Fernando Antonio Velázquez García, Andrés Fernando Jordán Vélez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, la esperanza y la caridad de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos, suplicantes, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Con la fuerza y el gozo de Cristo podemos ir en paz. Que tengan una excelente Semana Santa.